right, it's on. Do you have it in public? Have it in what? Public? Yes, I have it in public. There, I got it. Bertha just showed up. Okay. It's not showing up for me though. Here we Yiki-boo. Hola, Lucia. Hola, Kesia. Hi, Terry. I turned on my camera because Casey started to say hello. Oh, okay. Hello. So Hi, Nancy. she wanted to say hi. Okay. I cannot see your posting live. Oh, there we go. Find it? Yeah. Okay. We're ready. Okay. All right. Good evening then to everyone. Buenas noches a todos. We have a encouraging message tonight. Tenemos un mensaje alentador esta noche. And we'll call this No Condemnation. Y vamos a llamar el mensaje de esta noche Ninguna condenación. Romans 8:1, it says, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So this is clear. Y esto es algo muy claro. There is no condemnation to a person who walks after the Spirit. No hay ninguna condenación para una persona que esté caminando en el Espíritu. But there is condemnation to a person who walks after the flesh. Pero sí hay condenación para una persona que esté caminando de acuerdo a la carne. This is why we need to understand the things of the Spirit. Y es por esto que es importante que nosotros entendamos las cosas del Espíritu. Things like faith, hope, Cosas como la fe, como la esperanza, setting our eyes on things above, el poner nuestros ojos en cosas de arriba and resisting the devil. y resistir al diablo. These are spiritual things that men cannot see, Estas son cosas espirituales que los hombres no pueden ver, but they are things that we must believe. pero son cosas que debemos de creer. Romans 8:2, it says, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. So there are two laws that are at work in the earth. Así que hay dos leyes que están en función en la tierra. The law of the Spirit of life in Christ Jesus, La ley del Espíritu de vida en Jesucristo and the law of sin and death. y la ley del pecado y de la muerte. The law of sin and death was given by God to Moses. La ley del pecado y de la muerte fue dada por Dios a Moisés For the purpose of showing man that in his own flesh he had not the power to please God. con el propósito de demostrarle al hombre que los hombres en su propia carne no tienen el poder de complacer a Dios. And this was made clear through the stumblings of the children of Israel in the wilderness. Y esto fue hecho claro a través de las caídas y los tropiezos de los hijos de Israel en el desierto. Having the laws written down to them in tables of stone, Teniendo escritas las leyes de Dios en tablas de piedra, did them no good because they had to believe. They refused to obey them. pero el tener estas leyes no les hizo de ningún bien porque se negaban a obedecerlas. And why did they not obey them? ¿Y por qué es que ellos no obedecían estas leyes? Because they were of the world.
porque ellos eran del mundo and they were after their father, the devil. y estaban tras de su padre el diablo. And people in the world did not like someone telling them what to do. Y a la gente del mundo no les gusta que alguien más les diga qué hacer. And this is pride, and it's the nature of Satan. Esto es orgullo y también es la naturaleza de Satanás. He did not like obeying someone else. A él no le gustaba obedecer a alguien más, He wanted to be God himself. mas él quería ser Dios. And since man sinned in the Garden of Eden, Y desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, man has taken on that same rebellious personality. los hombres han tomado esa personalidad And the world even has a saying, rebelde. Y el mundo tiene incluso este dicho and it says, laws were made to be broken. que dice que las leyes fueron hechas para romperse. Well, that's a lie from Satan, Y esa es una mentira de Satanás, the one that is the chief rebel of all. que es el que está por encima de todos los rebeldes. And it's not true, Y es algo que no es verdad, because without law, man will perish. porque sin las leyes los hombres perecerían. But having laws without having people that are willing to obey those laws Pero también el tener leyes sin personas que quieran obedecer las leyes is also an act of futility. también es un acto de futilidad. The only way that people can successfully be ruled over La única manera en que las personas pueden ser verdaderamente como llevadas is if they know that the laws that they are commanded to keep la única manera que las personas se van a dejar reinar es si las personas conocen que las leyes que van a seguir will set them free and will keep them free. los van a hacer sentirse libres y los van a mantener libres. And the only law that can do that is the Spirit of life in Christ Jesus. Y la única ley que puede hacer esto es la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Because to keep that law, Porque para poder guardar esta ley, a person has to willingly choose to have faith in God una persona tiene que voluntariamente decidir que tiene fe en Dios and walk according to the leading of God's Spirit. y caminar de acuerdo al liderazgo que da el Espíritu. And keeping the law of the Spirit of life in Christ Jesus Y mantener las leyes de ley en Jesucristo requires a willing heart and faith in God's Word. requiere de que haya un corazón que está dispuesto y de tener fe en la palabra de Dios. It is impossible for a person to keep the laws of God in his own natural strength. Es algo imposible que las personas puedan mantener las leyes de Dios y mantener un camino, So saberlo mantener en su propia fuerza natural. So if a person does not freely choose Entonces, si una persona no decide libremente to allow these two things, el permitir que estas dos cosas, a willing heart and faith in God's Word to operate in his life, un corazón dispuesto y una fe en la palabra de Dios, he will not be able to walk in the law of liberty. si no lo tienen, no va a poder ser capaz de caminar en la ley de la libertad. And he will then continue to live under the oppression of man's laws. Entonces va a vivir continuamente bajo la opresión de las leyes que tienen los hombres And under the spiritual law of sin and death. y bajo la ley espiritual de la muerte y del pecado. Romans 8:3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. So let's read that verse once more. Leamos este versículo una vez más.
For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. So without the spiritual sacrifice Así que sin el sacrificio espiritual of the holy Lord Jesus Christ de el Santo Jesucristo, in a natural body, en un cuerpo que es natural, we would have no hope of eternal life. si no fuera por eso nosotros no tendríamos esperanza de vida eterna. Now we know that Jesus lived his natural life upon the earth, Sabemos que Jesucristo vivió su vida natural sobre la tierra, 100% in the Spirit. 100% en el Espíritu. He never leaned on his own understanding. Él nunca se confió de su propio entendimiento. He always did what he knew and understood through the Spirit. Él siempre hizo lo que sabía y lo que entendía a través del Espíritu. And he possessed the knowledge and understanding of his Father. Y él poseía el entendimiento y el conocimiento de su Padre. By walking with a humble heart Al caminar con un corazón humilde and seeking the knowledge of God through his Word. y buscando el conocimiento de Dios a través de la palabra. Same way that we will know the will of the Father. De la misma manera que nosotros podríamos conocer la voluntad del Señor. And as Jesus did these things, Y conforme Jesucristo hizo estas cosas, it made it possible for his Father entonces esto hizo posible para su Padre to fill him with wisdom and understanding of his Word. el poder llenarlo de sabiduría y de entendimiento de su palabra. Now it's interesting to note Es interesante el notar that Jesus never talked much about dreams and visions el ver cómo Jesús no habló mucho acerca de sueños y de visiones while he was upon the earth. mientras estuvo en la tierra. He always spoke about his communication with the Father through the Spirit. Él siempre hablaba acerca de la comunicación que tenía con el Padre a través del Espíritu. And he talked much through parables and types and symbols about the Spirit of the Lord. Y él habló mucho en parábolas y símbolos acerca de las cosas del Espíritu del Señor. And he said things like, I always do what I see my Father doing. Y él dijo cosas como yo siempre hago lo que veo a mi Padre hacer en los cielos. Now God is a spirit. Entonces Dios es un espíritu. Man cannot see him with his natural eyes. Los hombres no lo pueden ver con sus ojos naturales, But because Jesus was perfectly in one accord with his Father's heart, pero porque Jesucristo estaba perfectamente en un acuerdo con el corazón de su Padre, he could see the good that his Father was doing, and he would do the same. él podía ver las cosas buenas que estaba haciendo su Padre para entonces él poder hacer lo mismo. Now I say this because many Christians are obsessed with having dreams and visions. Y menciono esto porque hay muchos cristianos que están obsesionados con tener sueños o con tener visiones. But if men seek after dreams and visions, Pero si las personas están buscando el tener visiones o sueños, the only thing that will happen la única cosa que va a suceder is that they will open a door of their lives to the devil es que ellos van a abrir una puerta en su vida para el diablo, to come in and deceive them. donde pueda entrar y engañarlos. So God will give dreams and visions at his pleasure. Entonces Dios va a dar sueños y visiones de acuerdo a lo que a él le complazca. When he sees that they are needed. Cuando él vea que sea necesario. But that is not how we are to be led. Pero esta no es la manera en la que nos tenemos que dejar ser guiados. We are to be led by the Spirit No tenemos que ser guiados por el Espíritu through a willing heart a través de tener un corazón dispuesto and through the knowledge of God's Word.
y a través del conocimiento de la palabra de Dios, that He will reveal to us through the Spirit que Él va a poder revelarnos a través del Espíritu. as we faithfully hear the preaching of His Word Conforme nosotros fielmente escuchamos la prédica de su palabra and we seek to know Him. y buscamos el conocerle. Romans 8:4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So the righteousness of God is fulfilled in us as we walk in the Spirit. Así que la justicia de Dios se está cumpliendo en nosotros conforme nosotros caminamos en el Espíritu. Not through trying to keep rules and regulations. Y no es a través de tratar de mantener reglas o regulaciones, It's all done through the Spirit. sino es todo hecho a través del Espíritu. And again, walking in the Spirit Y una vez más, el caminar en el Espíritu is the same as saying you have faith in God's Word. es equivalente a que tú digas que tienes fe en la palabra de Dios See, and we trust in the Lord. y que nosotros confiamos en Dios. The Word says, trust in the Lord with all your heart. La palabra dice, confíen en Dios con todo tu corazón, And lean not to your own understanding. y no te fíes de tu propia prudencia. Because whenever we turn to our own understanding, Porque cada vez que nosotros volteamos a ver nuestro propio entendimiento, we are being lifted up in pride. estamos siendo exaltados en orgullo And we're rebelling against God. y nos estamos rebelando en contra de Dios. That is not the way that God reveals Himself to us. Y esta no es la manera en la que Dios se suele revelar a nosotros. Romans 8:5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Well, we have an example in Jesus' ministry of two men. Tenemos un ejemplo en el ministerio de Jesucristo de dos hombres, One that followed the flesh uno que siguió a la carne and one that followed the Spirit. y otro que siguió al Espíritu. Jesus, all of His life, followed the Spirit. Jesús durante toda su vida siguió al Espíritu. And through His willingness to follow the Spirit, Y a través de lo dispuesto que estaba a seguir al Espíritu, great things happened through His ministry. grandes cosas sucedieron durante su ministerio. And He was able to provide a sacrifice for us so that our souls could be saved. Él pudo dar un sacrificio para que nuestras almas pudiesen ser salvas. But then there was one of His disciples that decided he would rather follow the ways of the flesh. Pero hubo uno de sus discípulos que prefirió seguir los caminos de la carne And seek after the rewards of this world. y tratar de buscar las recompensas de este mundo. And he valued Jesus at a few coins, a few dollars, a few pesos. Y vendió a Jesús por algunas monedas And he lost everything because of it. y perdió todo por haber hecho esto. But people that are walking after the Spirit, Pero aquellas personas que están caminando, siguiendo al Espíritu, are not discouraged, no se desalientan, nor are they put in fear by things that they see happening in the world. y tampoco les da miedo las cosas que ven que estén pasando en el mundo. They're calm, Son personas que están calmadas, tranquilas, listening to the voice of the Lord speaking to their spirit. escuchando la voz del Señor que les está hablando a su espíritu. And then when they hear Him speak, they move with the voice of the Lord. Cuando ellos escuchan que la voz del Señor les habla, se mueven. Now it's becoming more obvious every day Se está volviendo cada vez más obvio, cada día más obvio, that the world has basically lost its mind. que el mundo básicamente ha perdido la cordura. And they do not use sound judgment in the decisions that they make.
y ya no usan una cordura normal para las cosas que hacen. They're continuing on the path of the world. Están continuando en los caminos del mundo And Satan is building them up. y Satanás los está like helping them. Is building them up. He's building them up. Satan is. Like helping them. He's building them up for his purposes. What is building up? Debbie, what's building them up? He's setting them up. Setting them up. Setting them up for his Se purposes. está poniendo cada vez más en alto See? So that when the time comes, para que cuando llegue el momento, they will come against everything that is right and true in the eyes of the Lord. estas personas vayan en contra en cualquier cosa que sea buena y justa de Dios. And they will all be destroyed in the end. Y todos ellos serán destruidos al final. Because you cannot prosper when you come against the truth of God. Porque tú no puedes prosperar cuando vienes en contra de la verdad de la palabra de Dios. So the result of people following the things of the flesh Así que el resultado de que las personas sigan las cosas del mundo is that they are turning away from the truth of God's word es que se están alejando de la verdad de la palabra de Dios and being drawn unto death. y están siendo llevados a muerte. Romans 8:6 it says, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. So how can a person live in peace upon this earth? Entonces, ¿cómo puede ser que una persona pueda vivir en paz en esta tierra? By learning to walk in the Spirit, Es a través de aprender a caminar en el espíritu, by faith in God, al tener fe en Dios, not following after the flesh and the things of this world. y no es al caminar hacia las cosas de la tierra, de este mundo. Colossians 3:1, "If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sits on the right hand of God." Dice Colosenses 3:2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Set your affection on things above and not on things on the earth. Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. The things above are things of the Spirit. Las cosas de arriba son cosas del espíritu. Things that we cannot see with our eyes, Son cosas que no podemos ver con nuestros ojos, but are the things that bring into our natural bodies pero son aquellas cosas que traen a nuestros cuerpos naturales, life, health, and peace. vida, salud y paz. But if a person sets his eyes on the natural things of the world, Pero si una persona pone sus ojos en las cosas naturales del mundo, he then is allowing himself to be led about by Satan. entonces está permitiendo el ser guiado por Satanás. And Satan leads all that will follow him to death. Y Satanás va a guiar a cualquiera que lo siga hacia la muerte. Romans 8:7, "Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be." Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. So because natural man is subject to the law of sin and death, Entonces, porque los hombres están sujetos a las leyes de pecado y muerte, through the sin of Adam, viniendo esto desde el pecado que hizo Adán, it is impossible for him to subject himself to the law of God. por ese pecado le es imposible a los hombres el sujetarse a sí mismos a la ley de Dios. It cannot be done. No puede suceder. He does not have the strength in his flesh to do it. Los hombres no tienen la fuerza en su carne de poder hacer esto. So no matter how hard people try to keep the laws of God in their own strength, Así que no importa qué tan fuerte intenten las personas guardar la ley de Dios en su propia fuerza, there will always be a 100% failure rate. siempre va a haber un rango de 100% de falla en esto. The way that we can please God is by walking in the Spirit.
La manera en la que podemos complacer a Dios es caminando en el Espíritu. Romans 8:8, so then they that are in the flesh cannot please God. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. So again, without the Holy Ghost, Así que una vez más, sin tener el Espíritu Santo, we do not have the power to bring forth fruit that is pleasing to God. no tenemos el poder de traer fruto que complazca a Dios. That's why it's so important for us to receive the Holy Ghost, Es por esto que es tan importante que nosotros recibamos el Espíritu Santo. and why we need to learn to move with the voice of His Spirit. Y es por esto que es tan importante el aprender a movernos con la voz del Espíritu. It takes us walking in the Spirit Toma que nosotros estemos caminando en el Espíritu to be able to bring forth fruit pleasing to God. para que nosotros podamos traer fruto que complazca a Dios. And then through the wisdom and the knowledge of God's Word, Y después, a través de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios, we are able to discern the works of the devil tenemos la capacidad de discernir las obras que son del diablo, and rebuke him and keep him out of our lives. reprenderlas y mantenerlas fuera de nuestra vida. See, and many times that's all it takes to bring forth fruit unto God. Y muchas veces esto es todo lo que se requiere para que traigamos buen fruto a Dios. When we receive the Spirit, the Holy Ghost, the baptism in the Holy Ghost, Cuando nosotros recibimos el Espíritu, el bautizo en el Espíritu Santo, we then are in the Spirit. estamos ya en el Espíritu. And we naturally want to do what is right. Y naturalmente queremos hacer lo que es correcto. But Satan, working through the flesh, Pero Satanás, obrando a través de la carne, tries to come in and deceive us trata de engañarnos and tries to make us think that we want to do the lusts of our flesh. y trata de hacernos creer que nuestro deseo es hacer cosas que son de la And carne. that is where we have to fight our battle for the Lord Y es ahí donde nosotros tenemos que pelear nuestra batalla por el and Señor. resist those temptations Resistir estas tentaciones and say, I am going to walk with the Lord. y decir, yo voy a caminar con el Señor. And as you resist the devil, Y conforme tú resistes al you diablo, will begin to draw back. él se va a empezar a alejar. And you'll be able to bring forth fruit unto the Lord in your life Y vas a traer fruto a Dios en tu vida as you walk in the Spirit. conforme tú estés caminando en el Espíritu. Romans 8:10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. So when we turn our lives over to the Lord, Entonces cuando nosotros damos nuestra vida, la entregamos a Dios, and then receive the baptism in the Holy Ghost, y después recibimos el bautizo en el Espíritu Santo, we are to consider ourselves to be dead unto sin. deberíamos de considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado. And if sin tries to rise up within us, Y si el pecado tratase de levantarse dentro de nosotros, we are to resist it with all of our strength. debemos de resistirlo con toda nuestra fuerza. And God promised us that He will not allow us to be tempted above what we are able. Y Dios prometió que no nos va a permitir ser tentados más de lo que podemos resistir. And that He will provide the way of escape so we can bear it. Y también dijo Dios que Él va a proveer la manera de salir para que podamos salir de esa tentación. See, Satan is an adversary that we have to deal with. Ven, Satanás es un enemigo, un adversario contra el cual tenemos que lidiar. But the more we stand upon God's Word, Pero conforme más nos paramos en la palabra de Dios, and the more we resist His evil lies,
Y conforme más resistimos sus malvadas mentiras, the easier it is for us to walk in the Spirit. se vuelve más sencillo para nosotros el poder caminar en el Espíritu. And the better our life will be. Y así mejor va a ser nuestra vida. Now I want to go back to Colossians 3 again and read about some direction. Ahora quiero volver a Colosenses 3 y volver a leer acerca de algunas direcciones, de algunas instrucciones. Direction that the Word gives us about doing things Direcciones que nos da la palabra acerca de hacer cosas that will allow the fruits of the Spirit to operate in our lives. que van a permitir que los frutos del Espíritu operen en nuestras vidas. Verse 3 it says, "For you are dead, and your life is hid in Christ with Christ in God." Where are you? Verse 3 tomorrow. I skipped 2 verses. Verse 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. So when we come to the Lord, Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, we are to consider ourselves to be dead to the past. nosotros debemos de considerarnos a nosotros mismos muertos a nuestro pasado, Because it is gone. porque el pasado ya se fue. God has put it into a sea of forgetfulness. Dios lo ha puesto en un mar del olvido. When we turn to Him and we repented of our sins. Cuando nosotros lo volteamos a ver y nos arrepentimos de nuestros pecados. And He will never bring that up against us again. Y Él nunca va a levantar eso en nuestra contra jamás. And from that time forward, our life is now hid in Christ Jesus. Y desde ese punto en adelante nuestra vida está oculta en Jesucristo. Verse 4, "When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory." Dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. "Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, unregulated affection, impure desires, and covetousness, which is idolatry." Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. So the lusts of the world Así que los deseos del mundo, that people seek after los cuales las personas están buscando, must be put to death in our lives deben ser puestos a muerte en nuestra vida. if we want God's life to be working in us. Si nosotros queremos que la vida de Dios obre en nosotros, We must allow the Spirit of God debemos de permitir que el Espíritu de Dios to rule in our mortal bodies reine en nuestro cuerpo mortal and bring everything of our life under control, under His control. y llevar cada cosa de nuestra vida, cada área de nuestra vida, llevarla en control al Espíritu de Dios. Otherwise, if we mingle with the ways of the world, De otra manera, si estamos como coqueteando con las cosas del mundo, our service to God will be in vain. el servicio que estemos haciendo a Dios será en vano. Colossians 3:6, "For which things sake the wrath of God comes on the children of disobedience." Dice Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. So we are to put sin away from us Así que debemos de poner el pecado lejos de nosotros and stop allowing ourselves to be ruled by the lusts of the world. y dejar de permitirnos a nosotros mismos el ser reinados por los deseos del mundo. And this then will prevent the wrath of God from falling upon us. Y entonces esto va a prevenir que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Verse 7, "In the which you also walked sometime when you lived in them." Dice Colosenses 3:7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Talking about the lusts of the flesh. Hablando acerca de los deseos de la carne. But now you also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Now, when we allow these things to come out of our mouths, Cuando nosotros permitimos que este tipo de cosas salgan de nuestra boca, then we know that we have allowed Satan to operate through our lives. entonces conocemos que
hemos permitido que Satanás haya operado en nuestra vida and we have sinned. y hemos pecado. So if that happens, Entonces, si esto llega a pasar, repent sincerely from your heart. arrepiéntete sinceramente desde tu corazón. Get right back on the path of life Regresa al camino de vida and determine in your heart y determina en tu corazón that you are going to stop allowing yourself to be deceived by the devil. y stop allowing yourself, y que te vas a Yeah, dejar you're de going to permitir determine. a ti mismo ser engañado por el diablo. Colossians 3:9, lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Well, this is something that can hurt a person deeply. Bueno, esto es algo que puede lastimar a una persona profundamente. When they have trusted another member of the body of Christ, Cuando ellos han confiado en otra persona, miembro de la iglesia de Cristo, and then that person is not truthful with them, y luego esa persona no ha sido honesta con ellos, that is very hard to bear. esto es algo muy pesado de llevar. So always be truthful. Así que siempre sean verdaderos. And if we honestos. make a mistake that involves one of the brethren, Y si han hecho un error que ha involucrado a alguno de los hermanos en la iglesia, then we are to repent and make it right with them. entonces tenemos que arrepentirnos y hacer las cosas correctamente con ellos. But never lie. Pero nunca And mientan. don't try and act like something never happened when it did. O no traten de actuar como que nada pasó cuando algo sí pasó. That will not work. Porque eso no va a funcionar. And then there will always be something that will hinder that person within the body of Christ. Porque entonces siempre va a haber algo que va a lastimar a esa persona que está dentro del cuerpo de Cristo. And it'll become a hindrance rather than a help. Y entonces se puede volver en una herida más que en una ayuda. Because there's hidden sin in his life. Porque habría pecado oculto en su vida. But if we're truthful and humbly confess our mistakes, Pero si nosotros somos honestos y humildemente confesamos nuestros errores, God is then able to have mercy and help us. entonces Dios es capaz o tiene la capacidad de poder ayudarnos y tener misericordia de nosotros. God's a very merciful, loving Father. Dios es un Dios muy misericordioso y amoroso. He only wants to help. Es un Padre que quiere ayudar. But if people don't tell the truth, Pero si las personas no dicen la verdad, it ties his hands and he cannot help. estamos atando sus manos y Dios no puede ayudar. James 5:16, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. And a person that has a humble, repentant heart Y una persona que tiene un corazón humilde y arrepentido, is the type of person that is able to offer es el tipo de persona que puede ofrecer a fervent, effective, righteous prayer to the Lord. una ferviente y justa oración hacia el Señor. Colossians 3:10, and to put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Well, when we come to the Lord, we're a new creature in Christ. Cuando nosotros venimos al Señor, somos unas nuevas criaturas en el Señor. And we're renewed in knowledge Y somos renovados en nuestro entendimiento, after the image of Jesus Christ. bajo la imagen de Jesucristo. And then we begin to think differently Y entonces empezamos a pensar de manera diferente, than we did in our old life when we were still living in sin. diferente a la manera en la que pensábamos cuando estábamos muertos en pecado. And our thoughts begin to tend towards the righteous things of God. Y entonces nuestros pensamientos empiezan a tender a pensar en las cosas justas de Dios, Not on the perversion of the world.
y no tienden a la perversión del mundo. Colossians 3:11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Jesus Christ opened the door of salvation to every person. Jesucristo abrió la puerta de salvación para cada criatura. There is no age, Para cada persona no hay edad, no race of people, ni raza, no language, ni lenguaje, and no financial status ni ningún estatus financiero that eliminates someone from being able to come to the Lord. que pudiera eliminar a una persona de poder venir y llegar al Señor. Salvation is open to all that will believe. La salvación está abierta para cualquier persona que quiera creer. Revelation 22:17, and the Spirit and the bride say, come, and let him that hears say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Colossians 3:12, put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Well, these things are the fruits of God. Estas cosas son los frutos de Dios. These things are who He is. Estas cosas son las cosas que Él es. God is merciful. Dios es misericordioso, He's kind. es benigno, He's humble. humilde And He is very patient. y es muy paciente. And we are to be the same way. Y nosotros tenemos que ser de la misma manera. Colossians 3:13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verse 14, and above all these things put on love, which is the bond of perfectness. En el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. So what is the bond of perfectness? Así que, ¿cuál es el vínculo de la perfección? The love of God. El amor de Dios. So if someone has something against someone else, Así que si alguien tuviese algo en contra de otra persona, well, then the bond of love is not operating in that life. entonces este vínculo de amor no está operando en su vida. And they are hindering the workings of God within His church. Y están hiriendo las obras de Dios dentro de la iglesia. So let's love God with all of our heart. Así que amemos a Dios con todo nuestro corazón. And then it will be easy for us to love our brethren. Y entonces sería fácil para nosotros el poder amar a nuestros hermanos. Verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón, a los que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Now again, to let the peace of God rule in our hearts, Una vez más, el dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, we must resist fear, doubt, and unbelief. para que esto pase debemos de aprender a resistir el miedo, la duda y la incredulidad. Those three spirits will stop peace from operating in our life. Estos tres espíritus podrían detener a la paz de poder obrar en nuestras vidas. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs,
singing with grace in your hearts to the Lord. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. So there are more ways to minister the word to one another Así que hay muchas más maneras de ministrarnos la palabra unos a otros than just our speech. que solamente la manera en la que hablamos. We can admonish one another also También podemos exhortarnos unos a otros through psalms, through hymns, a través de los salmos, a través de himnos, and through sharing spiritual songs one with another. y a través de compartir canciones espirituales unos a otros. Colossians 3:17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. So whatever we do, Así que cualquier cosa que hagamos, we're to do it for the Lord. debemos de hacerlo como para el Señor. And this keeps our mind upon him. Y esto es lo que guarda nuestra mente de estar en él. Knowing that what we are doing, Conociendo que lo que estamos haciendo, we are doing to please the Lord and not man. lo estamos haciendo para complacer a Dios y no a los hombres, But by pleasing the Lord, sino para complacer al Señor. we will be doing things that will please man also. Al hacer las cosas que complacen al Señor, también hacemos cosas que complacen a los hombres. Verse 11 in Romans 8 it says, But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, mortales por su espíritu que mora en vosotros. And more as we press forward in God, our mortal bodies... Go ahead, Tamara. Así que cada vez más y más, como nosotros seguimos prosiguiendo en Dios, nuestros cuerpos mortales, our mortal bodies become filled with more and more of his health and of his love. nuestros cuerpos mortales cada vez se llenan más y más de su salud y de su amor. Verse 12, Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. En el 12, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. For if you live after the flesh, you shall die. But if you, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, you shall live. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Well, that's quite a statement. Bueno, esto es todo una declaración. Because it is by learning to walk in the Spirit Porque al aprender a caminar en el Espíritu, that we will come into perfection in Jesus Christ. es como llegaremos a la perfección en Jesucristo. And this is a great calling. Y esta es una gran llamada. But because God is our helper, we are well able to perform it. Es un gran llamado, pero como Dios es nuestro ayudador, somos capaces de hacerlo. Psalm 54:4, Behold, God is my helper. The Lord is with them that uphold my soul. Dice Salmo 54:4, He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. What a wonderful thing to have God as our helper. Y qué cosa tan maravillosa es el tener a Dios, al Señor, como nuestro ayudador. Better than all the helpers in the world. Es mejor que cualquier ayudador del mundo. Romans 8:15, For you have not received the spirit of bondage again to fear,
but you have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. And sometimes when the Lord touches you deeply in your heart, Y en ocasiones cuando el Señor te toca profundamente en el corazón, these are the words that will come out of your mouth. estas son las palabras que salen de tu boca. Abba, Father. Abba Padre. And that is when you know that you are a child of God. Y ahí es cuando sabes que eres un hijo de Dios. Romans 8:16, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. For the earnest expectation of the creation waits for the manifestation of the sons of God. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. This is what all of God's creation is waiting for. Por eso es por lo que toda la creación de Dios está esperando. The birth of the manifested sons of God. El nacimiento de los hijos manifiestos de Dios. Because they know then that it will not be long Porque entonces ellos sabrán que no falta mucho until all of God's creation para que toda la creación is set free from the bondage of darkness that it is now in. sea libertada de la oscuridad de la cual ahora está. Just think about it. Piensa en esto. Do you think that it's pleasant for animals to have to always be concerned? ¿Tú piensas que para los animales es algo placentero el siempre estar preocupados About another animal coming to make them their meal? de que otro animal venga y coma su comida? Or what about the harsh conditions of the earth ¿O qué acerca de las condiciones duras que hay en la tierra, that animals and plants have to live in? en las cuales los animales y las plantas deben de vivir? Or having to work hard to find enough food for themselves to survive? O que los animales tengan que trabajar arduamente para buscar comida para sobrevivir. God did not make it to be this way for his creation. Dios no quiso que las cosas fueran así para su creación. But because of man's sin, Pero por el pecado de los hombres, all of the creation is suffering. toda la creación sufre And they're waiting to be set free. y están aguardando el ser libertados. God has given them a sort of knowledge, a type of knowledge, Porque Dios les ha dado un tipo de conocimiento, that they know this day is coming porque saben que este día viene, when they will be set free from the corruption of the world. este día en el que van a ser librados de la corrupción del mundo. Verse 20, for the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who has subjected the same in hope. Dice Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Because the creation itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. For we know that the whole creation groans and travails in pain together until now. Porque sabemos que toda la creación gime aún está con dolores de parto hasta ahora. And this is true.
Esto es verdad. All creation this day is groaning and travailing in pain. Toda la creación hoy en día gime a una y está con dolores They know something has to change. porque saben que algo tiene que cambiar. Things cannot continue on the evil trajectory that they're on. Las cosas no pueden seguir en la trayectoria malvada en la que va. And things will change Y las cosas van a cambiar. through a people that truly put their trust in the Lord. A través de un pueblo que ponga toda su confianza en el Señor. But this evil world that we are living in is passing away. Pero este mundo malvado en el cual estamos viviendo está muriendo. We have to remember this. Y tenemos que recordar esto. Romans 8:23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, the redemption of our body. Romanos 8:23, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. A person that is baptized in the Holy Ghost, Una persona que está bautizada en el Espíritu Santo, which is the first fruits of the Spirit. the Holy Ghost is the first fruits of the Spirit. Yes, the baptism in the Holy Ghost. El bautizo en el Espíritu Santo son los primeros frutos del Espíritu. And a person that's baptized in the Holy Ghost Y una persona que está bautizada en el Espíritu Santo is waiting patiently for the redemption of his mortal body. está esperando pacientemente por la redención de su cuerpo mortal. And in time his salvation will be manifested Y a su tiempo su salvación va a ser manifestada if he holds fast to the word si esta persona se sujeta de la palabra and continues faithful to the end. y continúa fiel hasta el final. Jesus said that he that endures to the end shall be saved. Jesús dijo que aquel que soporte hasta el final será salvo. 1 Corinthians 15:50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither does corruption inherit incorruption. Dice Primera de Corintios 15:50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Where was my place? Where we are? That's verse 53, 1 Corinthians 15:53. 1 Corinthians 15:53. We've been reading 1 Corinthians 15. Starting with verse 50. I'm coming. 53. Yeah, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Primera de Corintios 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? En el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law.
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. But thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. See, this is something we want to hold on to. Esto es algo que queremos retener, tener con nosotros. Remain, continue faithful to the Word. Mantenernos fieles a la palabra. Continue putting our trust in the Lord. Continuar poniendo nuestra confianza en el Señor. And be unmovable against the forces of darkness. Y ser inamovibles para las fuerzas de oscuridad. Always abounding in the work of the Lord. Abounding. Always working diligently being diligent in the work of the Lord. Siempre siendo diligentes en la obra del trabajo, siempre siendo diligentes en las cosas de Dios. For as much as you know your labor is not in vain in the Lord. We know our labor is not in vain in the Lord. Porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. And all these things we read about in 1 Corinthians 15 Y todas estas cosas de las cuales leímos en 1 Corintios 15 will surely happen. van a suceder. And we will be on the Lord's side when they do. Y estaremos del lado de Dios cuando estas cosas sucedan. Romans 8:24, for we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man sees, why does he yet hope for? Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? So in order to have hope, we need to have faith. Para poder tener esperanza, debemos de tener primero fe. And be working towards the goal of our hope being made sight. Y trabajar hacia la meta, que es que nuestra esperanza pueda verse. Romans 8:25, but if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Well, faith is the substance of the things that we hope for. La fe es la sustancia de las cosas por las cuales esperamos. Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. And faith produces the patience within us, Y la fe es la que produce la paciencia en nosotros, so that we are able to wait for the things that we are hoping for. La fe es la que produce la paciencia dentro de nosotros para que podamos esperar las cosas que esperamos. See, those are all tools that are to be in our life. Todas estas cosas son herramientas que deben de estar en nuestra vida. Faith, hope, and patience. La fe, la paciencia y la esperanza. Romans 8:26, likewise, the Spirit also helps our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. En el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. And sometimes when a person is praying in the Spirit, Y algunas veces cuando una persona está orando en el Espíritu, his prayer begins to go beyond words. su oración empieza a ir más allá de solo palabras. And the Spirit within you begins to groan. Y el Espíritu dentro de ti empieza a gemir. And you begin to weep with tears before the Lord. Weep. It's like crying a lot. Cry. You begin to cry. Weep Y is empiezas cry. a llorar frente a Dios. The movings of the Spirit of God El mover del Espíritu de Dios within the hearts of men
dentro de los corazones de los hombres can at times be like deep waters within your soul. en ocasiones pueden ser como aguas profundas dentro de tu alma. God is bringing up deep things, deep deliverances Y Dios está trayendo cosas profundas y grandes liberaciones that we need in our life. que necesitamos en nuestra vida. Psalm 42:5, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted in me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. ¿Por qué te abates? Dice Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O my God, my soul is cast down within me. Therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites from the hill Mizar. Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Deep calls unto deep at the noise of thy waterspouts. All thy waves and thy billows have gone over me. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. So this is speaking of the deep movings of God. Esto está hablando acerca de los profundos moveres de Dios Within the heart of a person dentro del corazón de una persona that is full of a great humility and a repentant heart before the Lord. que está lleno de un corazón humilde y arrepentido frente al Señor. It is then like waves and billows of the Spirit. Entonces son como, Waves como of the ondas y olas del Espíritu Passing over that person and cleansing him from all evil. pasando por esta persona y limpiándolos de toda maldad. It's like when Jonah cried out from the belly of the whale. Es como cuando Jonás lloró desde el estómago de este gran pez When he was in the depths of the sea. dentro de la profundidad de los océanos. Or like when Jesus cried out to his Father O como cuando Jesús clamó a su Padre when he was in the depths of hell. dentro de la profundidad del infierno. Psalm 42:8, yet the Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life. Salmo 42:8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. See, this is what the Lord desires to do for his people. Esto es lo que Dios desea hacer por su pueblo, And he needs for a people to be very humble before him. y necesita de un pueblo que pueda ser humilde frente a Él. And the more humble they are, Y conforme más humildes and the son, more repentant heart that they have, tienen un corazón más arrepentido, the more the Lord will command his loving kindness upon them. y más el Señor puede ministrar su amor y su bondad a ellos. Romans 8:27, and he that searches the hearts knows what is the mind of the Spirit, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. See, when we pray in the Spirit, Cuando nosotros oramos en el Espíritu, which is praying in tongues, que es orar en lenguas, we are praying according to the will of God. estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. And the Spirit of God within us Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros carries that prayer to the throne of God. lleva esta oración frente al trono de Dios. And it is an acceptable prayer before him. Y es una oración aceptable frente a Él. See, this is a great gift God has given us. Este es un gran regalo que Dios nos ha dado. Through the Holy Ghost, we always have the ability A través del Espíritu Santo siempre tenemos la capacidad, to offer to God a prayer that's acceptable to him. la habilidad de darle a Dios una oración que sea aceptable para Él. Prayer that he can move on and answer. Una oración en la cual Él se pueda mover y en la cual Él pueda contestar. Verse 28, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.
Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Now, this is something to remember. Esto es algo como para recordarlo. That in the midst of the trials and tribulations of this world, En medio de cualquier prueba o tribulación del mundo, as long as we are holding on to the Word of God, siempre y cuando nos estemos aferrando o sosteniendo de la palabra de Dios, all things are working for our good. todas las cosas están obrando para bien. For whom he did foreknow, he also did predestinate, to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. So who did Jesus foreknow? Entonces, ¿a quién fue que Jesús conoció? And who did he predestinate to be conformed to his image? ¿Y a quién predestinó para que fuera conforme a su imagen? The people that have freely and willingly given their lives to walk in his Spirit. Fue a las personas que libremente y voluntariamente se han dado su vida para caminar en su espíritu. Verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called. And whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Well, this is an indisputable statement. Esta es una declaración que no puede ser discutible. See, nobody can dispute that. Nadie puede discutir If esto. God is for us, who can be against us? Si Dios está por nosotros, ¿quién podría estar contra nosotros? No one. Nadie. So we just need to make sure Solo tenemos que asegurarnos that we are doing the things that please God que estamos haciendo las cosas que le complacen a Dios so that He's on our side. para que Él pueda estar de nuestro lado. And if we have paid the price to keep our lives in the palm of God's hand, Y si hemos pagado el precio para guardar nuestra vida en la palma de la mano de Dios, by turning away from evil and following the voice of His Spirit within us, al alejarnos de la maldad y seguir la voz de su espíritu dentro de nosotros, then there will be no man entonces no habría ningún hombre nor any force in heaven and earth ni ninguna fuerza en el cielo o en la tierra that can resist us in any way. que pudiera resistirse a nosotros de ninguna manera. That is the promise of God. Esta es la promesa de Dios. Verse 32, he that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? See, now, this is the greatness and the magnitude Esta es la grandeza y la magnitud of what the sacrifice of the life of Jesus Christ did for us. de lo que el sacrificio de la vida de Jesús hizo por nosotros. It is something that goes beyond the human comprehension of man. Es algo que va más allá de la comprensión humana de los hombres. Through his sacrifice, A través de su sacrificio, there is enough power available to us hay suficiente poder disponible para nosotros that we can overcome all of the forces of darkness upon the earth para que podamos vencer los poderes de maldad sobre la tierra and set down at Jesus' side on his throne y sentarnos con Jesucristo en su trono forever and ever. por siempre. Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifies. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? So again, Dios justifica. if God be for us, who can be against us? Una vez más, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 34, who is he that condemns? It is Christ that died,
Yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. So this is the blessing and benefit Así que esa es la bendición y el beneficio of laying aside the things of this world, de poner a un lado las cosas que son de este mundo to seek the Lord with all of our heart, y buscar a Dios de todo nuestro corazón, so that we understand how to walk in the Spirit. hasta que entendamos cómo es caminar en el Espíritu. Verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. That's what men think of God's people. Esto es lo que los hombres piensan de el pueblo de Dios. But that's not what God thinks of his people. Pero esto no es lo que Dios piensa de su pueblo. Verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. So through Jesus Christ, Así que a través de Jesucristo, we are not just conquerors, no tan solo somos vencedores, we are more than conquerors. sino más que vencedores. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. See, so what great hope a Christian has. Así que vean qué tan gran esperanza tiene un cristiano. If we just serve the Lord with all of our heart, Nosotros solamente servimos a Dios con todo nuestro corazón and we resist evil, y resistimos la maldad and we do what's right, y hacemos lo que es correcto. all of these rich blessings of God will be ours for eternity. Y todas estas grandes bendiciones de Dios van a ser nuestras por la eternidad. And while we are upon this earth, Y mientras estemos en esta tierra, there will be nothing that will be able to separate us from God's love. no habrá nada que nos podrá separar del amor de Dios. So our God is great, Así que nuestro Dios es grandioso. and we have great hope through him. Y tenemos gran esperanza a través de Él. We're willing to pay the price to serve him Si estamos dispuestos a pagar el precio por servirle, for the few short years that we are upon the earth. por los pocos años que estemos en la tierra. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. First verse we shared tonight, Tamara. Way to the top. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So let's press on. Así que prosigamos, Great things ahead for us. porque hay grandes cosas delante de nosotros. Amen. And thank you for joining us tonight. Y gracias por reunirse con